Voces conectadas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Conectadas, podcast dirigido por alumnos de psicología de la UAP. El tema del día de hoy es axiomas de la comunicación, descubriendo la importancia de la comunicación. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? ¿Han escuchado algo al respecto? Bueno, si la respuesta es no, no se preocupen, que ya vamos a comenzar. ¿Qué es la comunicación? Bueno, la Real Academia Española, es decir, la RAE, define la comunicación como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. En cambio, la doctora Mercé Martínez Torres menciona que definir un concepto complejo como la comunicación no es tarea fácil, ya que la amplitud del mismo ha dado lugar a conceptualizaciones muy diferentes. Sin embargo, menciona que el primer antecedente podemos encontrarlo en la filosofía griega y más concretamente en la retórica aristotélica. Pues Aristóteles ya proponía un modelo lineal de la comunicación con tres componentes, los cuales eran emisor, discurso y audiencia. De acuerdo a la doctora Mercé, la retórica puso los cimientos para la comprensión del discurso argumentativo y persuasivo. Además, que lo que interesa es destacar el papel activo del emisor en la elaboración de un discurso para una determinada audiencia. Ahora, ¿cómo podemos relacionarlo con la psicología? Bueno, pues de acuerdo a la doctora Mercé, la comunicación es tal vez una de las funciones psicológicas más evidentes del ser humano, ya que éste comunica ideas, intenciones, deseos, afectos, actitudes, instrucciones, incluso antes de desarrollar un instrumento privilegiado de la comunicación humana como lo es el lenguaje. Por otra parte, Mayer en 1991 señaló que la psicología de la comunicación surgió de la intersección entre una psicología que se ocupa de la problemática de la comunicación y de una ciencia o teoría de la comunicación que descubre sus implicaciones psicológicas, y que a partir de la convergencia entre ambas aportaciones se fue configurando una psicología de la comunicación que estudia lo conductual de la comunicación y lo comunicacional de la conducta, la influencia mutua entre conducta y comunicación, su estructura y funciones, su origen y desarrollo, su eficacia y limitaciones, así como sus diferentes tipos y modalidades. Como pudimos escuchar, el concepto de comunicación en la psicología es muchísimo más extenso de lo que se cree. Después de escucharte, me queda más claro lo que son. Y si bien me sorprende demasiado que en toda interacción comunicativa que tenemos es asombroso cómo estos axiomas están presentes. Y también me parece asombroso el hecho de que, si bien muchas personas no los conocen, saben la base. Me refiero a que probablemente no conozcan los términos y todo esto, pero saben de qué trata y saben la importancia de esto. A mí me gustaría darles algunos ejemplos de cómo estos se relacionan con la vida. Entonces vamos a explorar cómo los axiomas de comunicación de Watzlawick influyen en nuestras vidas diarias. Desde interacciones en el trabajo hasta nuestras relaciones personales, la comunicación es clave en todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple conversación puede cambiar todo el día? En nuestras conversaciones diarias, como en la oficina, en la casa, en la escuela, con nuestros amigos, los axiomas de la comunicación siempre están presentes. Los patrones de comunicación son fundamentales en la construcción de relaciones sólidas. La congruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos puede determinar la calidad de nuestras conexiones tanto personales como profesionales. Todo esto empieza desde cómo nosotros como emisores damos esta información, cómo es que la compartimos. Va más allá de todo lo verbal, importa nuestro tono de voz al decirlo, la manera en la que lo decimos, cómo estamos parados, nuestra postura, nuestros gestos, todo este tipo de cosas importan porque es un señuelo del mensaje real que queremos transmitir. Muchas veces lo que decimos no es lo mismo en lo que estamos sintiendo, así que es muy importante tener en cuenta todas estas acciones que, como repito, no son verbales, pero representan mucho de lo que quiere decir el mensaje. Nosotros como terapeutas en el consultorio se utilizan los axiomas de comunicación para poder entender mejor las dinámicas entre los pacientes y sus seres queridos.
Al poder explorar la validez y la congruencia en su comunicación, podemos ayudarles a mejorar sus relaciones. Al reflexionar sobre cómo aplicamos estos axiomas en nuestra vida cotidiana, podemos ser muchísimo más conscientes de cómo nos comunicamos y cómo impacta esto en nuestras relaciones. Repito lo mismo de hace rato, es importante saber qué es lo que quieres dar a entender con tu mensaje y a quién se lo quieres dar, qué es lo que quieres como respuesta. Es importante tener estos puntos claros para así manejar correctamente todos estos axiomas. Recuerda que la comunicación afectiva es la clave para una vida más satisfactoria y conectada. Seguimos con nuestro podcast, esta vez vamos con la parte de herramientas para mejorar la comunicación. Como bien sabemos, la comunicación es un proceso bastante complejo. En la sociedad en la que vivimos, en más de una ocasión, hemos estado en situaciones donde las malinterpretaciones juegan en contra nuestra. Y es curioso que esto sea constante, porque desde antaño se tiene la idea de que las personas son entes razonables. Como decía la famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo. Entonces, ¿por qué esto sucede muy a menudo? Uno de los factores importantes dentro de la comunicación es el saber comprender los mensajes que las demás personas arrojan sobre ti y viceversa. Además de que muy probablemente hayas notado ciertas inconsistencias cuando alguien menciona sentirse de una manera, pero sus acciones denotan lo contrario. Paul Watzlawick en 1967 describió que todas las conductas implican un proceso de comunicación inherente al acto al que se realiza. Es decir, no solo el habla es una manera de comunicarse, sino que todo acto que una persona haga lanza un mensaje. Watzlawick nombra esto como el primer axioma de comunicación. No es posible no comunicarse. Como verán, esto implica que se requiere una total atención a todo lo que te rodea, para así poder interpretar asertivamente lo que ves o lo que escuchas. Lamentablemente, existen muchos problemas que impiden una buena comunicación, tales como pensar en otra cosa mientras te hablan, que te importe poco lo que te dicen, etc. Usando esos dos ejemplos, daremos dos consejos que pueden ayudar en parte a que tú tengas una buena comunicación. Para el primer caso, usaremos la meditación como estrategia de mejora. El autor Roger Walsh menciona que nuestra conciencia habitual está inundada por un flujo continuo de pensamientos subliminales, de diálogos internos, de fantasías. La conciencia, al perderse en este proceso mental y al identificarse con él, queda restringida, derivando hacia un estado no reconocido llamado trance. La meditación lo que busca es el poder tener control del pensamiento, poder elegir a voluntad lo que percibimos y prestar atención a conciencia. Esto ayuda en múltiples contextos cotidianos y a desarrollar habilidades sociales competentes, como iniciar una conversación, la escucha activa, etc. Esto promueve a evitar situaciones innecesarias y que seas abierto con lo que piensas, educadamente, claro está. Lo peor que puede pasar es que exista un desarrollo de un síntoma, que según Watzlawick es la comunicación en niveles inadecuados. Existe, pero es difícil de descifrar y genera consecuencias personales y relacionales. El segundo, si bien suena obvio, es algo que la sociedad mexicana no lo tiene bien visto, y es el ir a terapia, pero no a cualquier tipo de terapia, sino que a uno que se adecue a tus necesidades. Investigando un poco puede que encuentres lo que necesitas. De ejemplos está la terapia breve, que busca cambiar patrones comportamentales disfuncionales, la terapia narrativa, que busca deconstruir ideas y creencias que ayudan a asistir a una persona en su problema, etc. Menciono esto porque la comunicación, el tener dudas, crisis o confusiones afectan en gran medida lo que queremos decir o lo que de verdad pensamos por miedo a represalias, discusiones o incluso evitar situaciones. Yo digo que si existe la posibilidad de mejorar tu vida, ¿por qué no hacerlo? Para poderle ya dar fin a este episodio del podcast y con toda la información que acabamos de recibir, solo me queda decir ya como conclusión que la comunicación es como nos comunicamos. Valga la redundancia. Influye mucho en nuestro día a día y en nuestro entorno social. Prácticamente es la clave de nuestras relaciones y nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Si nos ponemos a analizar o estamos conscientes de cómo nos comunicamos y practicamos la escucha activa,
podemos fortalecer nuestros vínculos y evitar malos entendidos. En esta parte quiero hacer mucho énfasis, ya que actualmente o desde antes en las relaciones la mayoría de los problemas se da ya que no hay una buena comunicación, cosa que se puede resolver fácil, pues no se hace. También no hay que subestimar el poder de mejorar nuestras habilidades de la comunicación. También podemos marcar en este sentido una gran diferencia en nuestras vidas. Ahora, ¿y tú qué opinas de la comunicación? Descubrámoslo en otro capítulo en Voces Conectadas. Adiós. Voces conectadas.